el primer filtro, que está todavía un poquito oscuro, tengo aquí, es el filtro de años. Colocan ver más y marcan los años. En este caso sí estamos ordenados por años, por la cantidad de publicaciones. Vamos a marcar hasta el 2019. Esta es la delimitación del tiempo que les estoy dando a la búsqueda. Mucho más abajo aparece el idioma. Ya saben, si es solo español, van en español. Si es español e inglés, marcan los dos y delimitan. Y también aparece el área temática, que en este caso se llama disciplina. Pueden desplegar el área temática mucho más. Pueden marcar lo que ustedes consideren necesario, ¿no? En función del tema, o sea, medicina, salud, psicología, multidisciplinaria, sociología, economía, lo que quieran. Marcan esos dos criterios que serían los obligatorios por ahora, y se van a la parte de abajo y dicen aplicar filtros. Se aplican los filtros y obviamente la búsqueda se hace mucho más específica. La curiosidad dentro del Redalytics es que es visible la demarcación de filtro que han colocado, lo tenemos aquí. Años desde el 2019 hasta el 2024, idioma español, disciplina, medicina, salud pública y demás, lo que hemos marcado, ¿no? Inmediatamente por debajo aparecen ya las entradas, es decir, la búsqueda que ha realizado la base de datos. ¿Cuál es ese criterio de 33 del que les había hablado? Estamos buscando en este caso LGTB y salud. Primer criterio. Imaginemos que esta primera entrada me interesa, por lo tanto, la abro en paralelo. La abro en paralelo, esta me interesa, esta también me interesa. ¿Por qué me interesa? Porque he leído el título, el resumen ejecutivo y las palabras clave, y en función de eso estoy juzgando que sí son áreas de mi interés. Y voy haciendo clic hasta llegar a 3. Si encuentro 3 que están directamente relacionados con lo que yo quiero investigar, paro la búsqueda en esta base de datos y cambio de base de datos, que vendría a ser el primer criterio. Ahora, si ustedes se fijan, Redalytics tiene su propia interfaz, que es medio horrenda, ¿no? Han abierto este artículo y es súper fea. Buscan la parte que dice PDF y descargan el PDF y se ordena todo. Redalytics tiene un formatito muy específico para presentar todos los artículos que están asociados a su base, que es este. Presenta la imagen de la revista, el nombre, el ISSN, la institución a la que pertenece, y recién aparece abajito el nombre del artículo, los datos de la publicación, año, volumen de revista, e incluso aparecen datos como este que lo hemos visto también en las otras bases. Este artículo ha sido publicado entre la página 7 y 8 de la revista que estamos refiriendo, eso hace referencia a la paginación. La universidad y el código DOI, e inmediatamente por debajo ya aparece la publicación completa, ¿no? Habría que leer. Ese es un criterio, llegar a 3. El otro criterio es que no estoy abriendo ninguno de ellos, solo estoy viendo el resumen ejecutivo, palabras clave y título, y ninguno me está interesando completamente. ¿En qué momento dejo de buscar? Una vez que le he dado una mirada muy general a 30 de las entradas que están ahí. Entonces imaginemos que no me está interesando ninguno y ya me he dado cuenta que este es el documento número 30 que le estoy dando una mirada general. Las opciones en Redalytics te permiten igual ver el resumen ejecutivo, como pueden ver. Pues ellos revisan y esta es la entrada 30 y ninguno me interesó. ¿Detengo la revisión? Sí, porque lleva 30 revisiones, entonces paro aquí y me paso a otra base de datos. ¿Bien? A eso se refiere la idea de 30 o 3 como criterios de saturación de la búsqueda de información. Se entiende mucho mejor, ¿no? Bien. Bueno, por último, y con esto vamos a cerrar, para esta búsqueda manual, les voy a proponer el uso de una base de datos Excel aparte, que es esta. Esta base de datos es mía, por lo tanto la puedo usar sin restricción. Sin embargo, no les voy a pasar la base de datos en documento, sino que les voy a pasar capturas para que ustedes armen la base de datos y para que no la copien y la peguen. Porque cuando la armas, la lees y es imprescindible que lean cuáles son los criterios que se estarían usando. Esta base de datos tiene dos pestañitas. La primera tiene pocos criterios que ser usados y la segunda es un poco más extensa. Les explico para qué sirve. La primera dice selección intuitiva y la segunda llama criterios de selección. ¿A qué me refiero con selección intuitiva? Al primer procedimiento que ya hemos descrito ahora. Imaginemos, volvamos a nuestra base de datos Redalytics. Estoy realizando la búsqueda y tengo los dos criterios, ¿no? O 3 documentos o 30. Entonces, cuando leo alguno de estos para saber si lo voy a incluir definitivamente para realizar una revisión profunda, mi gran pregunta es: ¿qué criterios utilizo para ver si lo voy a incluir o no realmente? O sea, es solo
extremadamente mía, extremadamente subjetiva, tratando de modular eso, lo que les propongo es que utilicen estos criterios que tengo aquí, que son 5. Dice relevancia temática, tipo de documento, idioma, disponibilidad y diversidad. No tienen que anotar nada aquí salvo sí, no, como lo tengo en el ejemplo. A ver, ¿cuáles son los datos que inicialmente debería contener esta pequeña tablita? Ustedes pueden ver que la primera columna dice nomenclatura personal. Si quieren anotar algo, aquí está, nomenclatura personal, lo está leyendo inmediatamente, pero ahora sí, nomenclatura personal. En nomenclatura personal, que lo pueden ver en verde, yo me he inventado, ¿no?, mi nomenclatura para esto. Ustedes inventan una codificación. ¿Qué significa para mí esta codificación? Que es la investigación número 1 que he revisado. SCOP significa Scopus, que es otra base de datos de paga que no estamos revisando nosotros. Entonces, en este caso puedo colocar Google académico, cualquier código que represente la búsqueda de la base de datos que están haciendo. Que sea cortita, ¿no? No es un nombre horriblemente largo y extraño. Y después se colocó esta codificación que significa búsqueda general 1, porque algunas bases te permiten guardar tus búsquedas. Entonces, para mí esto representa el artículo número 1 en la base de datos Scopus mediante la búsqueda general 1. Esta codificación, ¿en qué la van a usar? Al nombrar sus artículos. O sea, le van a cambiar el nombre completamente a su PDF y le van a colocar esta codificación. Es una forma muy efectiva de rastrear los artículos que tienen en base de datos y de cruzarlos además con el documento Excel. A continuación viene el título del estudio o de la investigación. En este caso, por ejemplo, es una investigación que titula Caracterización de la situación del VIH-Sida en los Wayuu de Colombia, que son un grupo indígena arawak, una aproximación a sus percepciones. ¿Bien? Entonces, he revisado el resumen ejecutivo, las palabras clave, el título obviamente de este artículo, y en función de eso he generado estos criterios. ¿Es muy relevante este artículo para mi tema? Yo considero que sí. En el caso de la relevancia, he colocado alguna guía para darnos cuenta a qué se refiere. El estudio aborda directamente mi tema, por ejemplo. El estudio aborda temas relacionados con mi tema, pero no de forma específica, o el estudio tiene una relación indirecta, muy distante de mi tema. Entonces, podemos utilizar algunos de los criterios que andan por ahí. Y en función de lo que yo crea, coloco sí, no. Como son 5 criterios, entonces si tienen 5 sí y 2 no, obviamente van a profundizar en ese artículo. Si son 3 no y 2 sí, no van a profundizar en ese artículo, por eso son 5. El segundo criterio dice tipo de documento. Tipo de documento hace referencia a qué estés buscando. Si estás buscando artículos y te has encontrado con un artículo, todo bien, ¿no? O sea, perfecto. O sea, sí va a entrar. Si estás buscando no solamente artículos, sino estás buscando artículos, partecitas de libros, reseñas de libros, o estás buscando tesis producidas sobre este tema y te tomas con una tesis, con una reseña y demás, pues lo vas a colocar así, ¿no? Es el tipo de documento que estoy buscando. Ese es el criterio al que se refiere el tipo de documento. Idioma, ya saben, ¿no? O sea, dependiendo de tus necesidades, de lo que puedas hacer. Disponibilidad. No sé si habrán hecho alguna búsqueda hasta ahora con el formato que hemos visto con IA, pero a pesar de que estas bases, tanto Cielo, Reddit como Google Académico, son de acceso abierto, es decir, teóricamente son gratuitas, muchas veces cuando entras a algún artículo, como te lleva a la página de la revista donde has publicado, estás intentando ingresar y se corta, a pesar de que todo supuestamente está abierto y gratuito. ¿Por qué? Porque esa revista, ¿sí? Porque esa revista resulta que tiene una restricción, y que la revista sí es de paga, a pesar de que está utilizando una base de datos que no es de paga. Entonces, en ese caso, tu artículo no está disponible, pues, porque tendrás que colocar no, o sea, el criterio de disponibilidad no funciona, por lo tanto, no me sirve. Sin embargo, existen maneras piratas de encontrar cualquier artículo de paga en el internet, que no les mostraré ahora, sino después de la vacación, pero por ahora, cualquier cosa que no puedan acceder lo descargan, solo lo que sea accesible, a eso se refiere la disponibilidad. Y la diversidad se refiere a qué tan diverso es el método de investigación que se ha usado para publicar este artículo. Por ejemplo, si estamos viendo LGTB y utilizamos encuestas, las encuestas no sirven de mucho, ¿no? Porque las encuestas son cerradas, no te permiten desarrollar tus respuestas en general. Si te dicen, ¿usted pertenece a la comunidad LGTB? ¿Sí o no? ¿Usted se considera discriminado? ¿Sí o no? No funciona, ¿no?
A diferencia de, por ejemplo, cuando te proponen una entrevista en profundidad, donde puedes decir tus criterios. Entonces, la idea de diversidad es, mientras más diversos sean los métodos que se han aplicado para investigar lo que está contenido dentro del artículo, pues cuadra mejor. Lo ideal es encontrar artículos que tengan diversidad metodológica, a eso se refiere. Entonces, estos criterios, que son la parte más intuitiva de selección rápida, los podemos utilizar para ver cuáles de los artículos que estoy viendo desplegados en la base los voy a utilizar para meter en la siguiente tablita, que es una tablita ya mucho más específica y compleja. La que tienen aquí, dice criterios de selección. Estos criterios de selección están organizados en 4 grandes bloques. Primer bloque, el bloque para identificar y contextualizar el artículo, que va de la columna 1 a la columna 6. Segundo gran bloque de contenido y análisis del artículo, sobre el artículo, que va de la columna 7 a la columna 13. Cuarto bloque de evaluación crítica sobre el artículo, donde colocarás ventajas, desventajas, limitaciones, implicaciones y no sé qué cosas más. Y el último bloque es un bloque que califica, está parametrizado, asignas puntos a cada criterio. ¿Para qué? Para que mediante este bloque llegues a una conclusión más numérica, que está contenida aquí en secundario total. Aquellos artículos que alcancen 10 o más puntos son extremadamente pertinentes para tu ensayo. Por lo tanto, realizarás una lectura en extrema profundidad de cada uno de ellos. Aquellos artículos que estén entre 7 y 9 puntos, si no te queda tiempo y no vas a encontrar nada más, tal vez los uses. Y los que están con 6 o menos puntos los descartas automáticamente porque no tienen relevancia para tu estudio. Entonces, estos criterios, al menos los del bloque 4, me permitirán decidir cuáles tengo que leer realmente con cierto nivel de profundidad, cuáles tengo que estudiar, ¿no? Esa es la idea. Cada uno de los artículos que tú generes los tienes que colocar en una fila completa, ¿no? Está la nomenclatura personal de la que les hablaba, título, autor, año de publicación, tipo de documento, base de datos, en este caso la base de datos es Scopus, la revista es Antropología Chilena y demás. En algunos de los criterios, como verán, hay una letra pequeñita debajo de cada criterio. Por ejemplo, en el bloque número 2 tenemos una letra pequeñita debajo de objetivos que lo que hace es describir cómo deberías juzgar o valorar el criterio de objetivos. Por ejemplo, dice: el objetivo de este estudio, de este artículo, es claro, conciso y está alineado directamente con tu tema de ensayo, en este caso. Lo que está más abajito ya no les compete a ustedes porque es otra cosa específica, pero hasta aquí está alineado con tu tema de ensayo. Por otro lado, otra opción, el objetivo del estudio está relacionado con tu tema de ensayo directamente y se enfoca en lo que estás estudiando. Y por último, el objeto de este estudio no tiene ninguna relación con lo que estás haciendo. Entonces, cada uno de estos criterios tiene como una especie de ayuda a memoria que te permite más o menos valorar todo esto. Estos bloques de información se los voy a pasar al grupo de WhatsApp, así bloque por bloque, y además les voy a explicar utilizar cada criterio de forma escrita para que lo puedan revisar. Pero no es algo difícil de hacer. ¿Por qué? Porque es criterio y aplica este criterio y juzga tu artículo, ¿no? Aplica este criterio y juzga tu artículo. Y al final veremos cuáles tienen más relevancia o no tienen relevancia para su investigación. Esta base de datos funciona solo con los artículos, no es para los libros y no es para las instituciones, porque no está diseñado para ninguna de esas búsquedas. En el caso de sus libros y de las instituciones, toda la información que consideren relevante, que les permita ser una especie de ayuda a memoria para lo que están haciendo, va directamente en su cuadernito, ¿no? En su libreta. Ejemplo, institución número 1, estos datos son importantes, te anotas ahí unas 3, 4, 5 ayudas a memorias, de tal forma que si en algún momento te digo, pasa por favor a presentar lo que estás haciendo, vas con tu libretita, le das 2 miras a tu libretita y puedes exponer durante media hora lo que estás haciendo. Para eso funciona el respaldo de la libreta. Anota las cosas importantes, esquematizadas y resumidas sobre tus libros y sobre la información de tus instituciones. Cuando tengas que hablar de tus artículos, en tu libreta puede estar el nombre del artículo, tal vez acerca de qué trata, pero el detalle de tus artículos está en esta base. Esta base de datos tiene que estar completa porque les voy a pedir que me la envíen como uno de los instrumentos de calificación de este módulo que acredita qué es lo que han hecho. O sea, no hay otra forma, ¿no?, de acreditar qué es lo que han hecho. Realmente, llegar a construir esta base no se puede construir con guía, bajo estos criterios.
Es una manera en la que puedes hablar este paso. Y además, bueno, cosa positiva, si aprenden a hacer esto van a tener una habilidad que el 90% de la gente de su generación y de generaciones que están por encima de ustedes no tienen la menor idea de qué hacer. Pero hablan como si supieran que lo saben hacer. ¿Por qué? Porque cuando termines de hacer esto, vas a ser un experto en tu tema. Experto, pero absoluto, total, en cualquiera de los 6 temáticos que estés tomando. Y si esto termina interesándote al final lo que has desarrollado, esa temática de ensayo se convertirá en tu temática de tu protocolo de investigación en este año. Lo harás también el siguiente año en otras materias, lo harás también en 4 en otras materias y seguirás esto. ¿Por qué? Porque terminará constituyéndose tu línea de investigación ya personal, que probablemente te persiga los próximos 10 años de tu vida. Si aprendes a hacer esto, tienes una habilidad, es un plus que está por encima de la mayor parte de la gente que tiene la menor idea de cómo hacer. ¿Bien? ¿Se entiende cuál es el sentido, no? ¿Cuál es la lógica? ¿Cuál es el procedimiento? ¿Tienen alguna duda? ¿No? Sí, Dani es tu luz. Sí. Cada libro tiene su fila. Tiene su fila con toda esta información. ¿De dónde sale esta información? Del artículo. Como un ejemplo. Vamos al objetivo. El 90% de la información que tienes que anotar está en el resumen ejecutivo. Veamos un ejemplo. Vamos a ver el resumen ejecutivo de esta que ya la tenemos ahí. Ya sabemos, ¿no? Vemos el título dice estamos en investigación, vamos a ver. Abrimos este documento, nos vamos al título, un manual de referencia en psicoterapia grupal, tampoco es una investigación en sí misma, pero lo vamos a usar de referencia. Vamos al resumen ejecutivo. Como no es una investigación en formato virtual, no tiene resumen ejecutivo, vamos a entrar ahora. Esta tampoco, vamos a utilizar otro. Abramos este primer documento nuevamente. He vuelto a ingresar a Scholar Google para poder